Gracias, muchas gracias por seguir en sintonía con su programa El Día por Telesistema Canal 11. Bueno, cuando uno no sabe de algo, lo más inteligente es buscar a quien sabe para que te ilustre. Eso lo hacen los grandes gobernantes, desde aquel señor que llamaban el sabio en España, ¿verdad? El rey. Toda persona que quiere conocer de algo o que se interesa por algo, lo correcto es ir a la fuente del saber, a quien sabe, a quien maneja esa. Por eso, y a propósito de todo lo que se está hablando de inteligencia artificial, de que ya usted no necesita ser un experto en ecología, por ejemplo, para escribir un discurso, un breve ensayo sobre, sí, sobre el clima, por ejemplo, o sobre finanzas personales, no sé. Todo eso está, hay ahora una aplicación que está en desarrollo, pero que es asombroso lo que puede hacer. Estamos hablando del ChatGPT y otros, porque hay unos buscadores ahora de Microsoft que está integrando hay una aplicación que está integrando Microsoft. Sobre ese tema vamos a hablar con un experto en la materia. Él es Juan Matos, experto en tecnología y ciberseguridad. Está con nosotros. Buenos días. Muchas gracias. Saludos, Juan. Muchas gracias, Germán, Muchas Yadira. gracias. Para mí siempre un placer compartir con ustedes y con su audiencia, ¿no? Tú sabes que cuando se nos frisa la computadora, cuando no sabemos de algo, qué está pasando, acudimos a ti. Sí, sí, Tú eres sí. el que sabe de eso. En el periodo que yo acudía a César Lara, yo le puse el Bill Gates, Ese es que mi es un hermano. amigo Ay, ay, tuyo. ay. Sí, ese es mi hermano. Ese era el que me asesoraba en todo. Y bueno, aparte de mi hermano Alexis, que también es ingeniero de informática en ese asunto. Juan, Pero bueno, tú eres, además, escúchame Indira, Sí, sí. él es columnista del periódico El Día, para el que yo trabajo también. Sí, así sí, que sí. un gusto Escribimos. tenerte. gracias, placer. gracias, Juan. Juan, quisiera, porque en el bloque anterior hablábamos sobre esta estafa de la cual se le acusa a Jairo González, que involucra las criptomonedas. Entonces, uno como que ve estos términos, criptomonedas y todo eso, y no, tal vez no tengamos la comprensión de lo que significa. ¿Qué podrías tú aportarnos sobre este tema? Bueno, cuando hablamos de criptomonedas nos referimos a un activo digital, llamémosle así. Pero es un activo digital que puede ser utilizado para comprar incluso activos en el mundo real. O sea, no solo son monedas de juego, sino que son activos que están, digamos, se utilizan en un ecosistema digital, utilizan una plataforma llamada blockchain o cadena de bloques que básicamente ampara la legitimidad de los activos. Ahora, ¿qué pasa? Estos activos son muy fluctuantes. O sea, así como las monedas o la moneda de curso legal, la moneda que utilizamos en nuestra vida, tienden a fluctuar su valor. Eso mismo pasa en el mundo digital. Lo único que en el mundo digital es mucho más pronunciado, ¿no? Entonces, a veces puede subir en un momento y puede caer drásticamente. Entonces, a veces, ciertamente, comprar y vender este tipo de divisas, así como se compran y se venden dólares, puede generar algunos márgenes. Hay unos riesgos muy elevados. Entonces, como existen unos riesgos exponencialmente elevados, cuando alguien te ofrece un negocio y te dice que siempre vas a ganar, ya hay un problema, porque no hay negocio en donde tú siempre vas a resultar ganador, ¿no? Todo lo contrario, la vocación natural de cualquier negocio es perder. Son pocos los que ganan. La gente se fija en el éxito, pero no sabe que debajo del éxito hay una montaña de fracasos. Así mismo es. Entonces, yo siempre comento, cuando alguien se acerca a ti a ofrecerte, a comentarte sobre un negocio muy bueno, extremadamente bueno, hay que ponerse chivo, ¿no? Bueno. Esos márgenes de ganancia de un 30% mensual, que te van a duplicar el monto, es complejo, ¿no? Entonces, a veces la gente no entiende dónde que se está invirtiendo el dinero. Cuando tú no entiendes un negocio, también tienes que quizás alejarte un poco, porque esto de la criptomoneda, que
lo hemos definido de una manera muy llana, es un tema un tanto complejo, ¿no? Entonces la gente, alguien le dice, mira, vas a recibir un 30% en un mes. Bueno, probablemente le den el 30%. Seguro al otro mes le dan otro 30%, pero tarde o temprano te va a quitan los desaparecer. 65. Juan, preguntan en el chat, José de la Rosa, como que qué garantía tiene esta criptomoneda, qué tipo de garantía si la comparamos con la moneda normal. Bueno, las criptomonedas tienen hasta cierto punto un limbo jurídico. Un limbo se consideran alegal, no son ni legal ni ilegal, sino que están ahí en un limbo. Entonces, en un momento, por ejemplo, hay una moneda que se llama Dogecoin, que Elon Musk pone un tweet Eso suena alemán. apoyándola y de una vez sube. Pero dice algo negativo y baja la criptomoneda. Entonces es algo en donde se especula muchísimo, ¿no? Tiene sus riesgos, tiene sus aplicaciones. Vemos como en El Salvador, por ejemplo, el Bitcoin, que es una de las principales criptomonedas, está siendo utilizada como una moneda de curso legal, ¿no? Y hay una experiencia interesante en El Salvador sobre el uso de las monedas, pero en el resto del mundo, digamos que todavía hay un limbo jurídico con respecto al uso de este tipo de activos digitales. Está de moda el tema de la inteligencia artificial, lo cual que esto es parte de. Pero antes de pasar a ese tema y esas aplicaciones nuevas que hay, los chat GPT y tales, quería preguntarle a Juan Matos, ¿cuánto tiempo tiene en este mundo de la tecnología? ¿Quién? ¿Cuántos años tienes tú? No, yo comencé la tecnología desde muy pequeñito, de 10 años. Formalmente tengo más de 17 años. Oigan esto. No soy tan viejo, no se pueden hacer cálculos matemáticos. 17 años. ¿Saben por qué le hago la pregunta? ¿Saben por qué le hago la pregunta? Porque ese señor tiene máster, se hizo ingeniero, ¿verdad? Profesional de materia, ha hecho máster, un doctorado. Estoy cursando. Está en curso un doctorado y sabe de lo que está hablando. Cuando usted ve a una persona, te lo pregunto, Juan, porque parece un carajo de ahí que te dice de repente, mira, estoy guisando, vamos a decirlo, yo hablo en términos populares, estoy haciéndome rico, ahora yo ando, no sé qué, pero el tipo no era nada, no lo entiendan en mal sentido de la palabra, sino en cuanto a estudios, por ejemplo. Así es. Que aparecen gente que te sacan de un sombrero. Se hace rico de la nada. Sí, ¿no? Y expertos. De manera mágica. Expertos de manera mágica. Matos, vamos a hablar del GPT, del chat GPT o GPT. Sí, primero, ChatGPT es una herramienta de inteligencia artificial. Empecemos por la inteligencia artificial. Miren, cuando hablamos de inteligencia artificial, nos referimos a un mecanismo que hace posible que algún artefacto, podría ser un ordenador, piense de manera similar a como piensan los humanos. Y en la medida que las computadoras y que las tecnologías han ido avanzando, esto ha ido tomando forma. Inicialmente los computadores, la mente humana tiene la capacidad de calcular. Vemos cómo los computadores desde sus inicios comenzaron a calcular. Sí. La mente humana tiene la capacidad de almacenar información, ¿verdad? Esto vemos como los ordenadores, los celulares, tienen esa capacidad de almacenar información. Ahora, hay otras capacidades que tiene la mente humana que son más complejas. Por ejemplo, el autoaprendizaje, la creatividad, la autoconciencia, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Hoy en día vemos que la inteligencia artificial ha intentado irse a estas partes, ¿no? Entonces, hoy tenemos inteligencia artificial que son capaces de autoaprender, y cuando hablamos de autoaprender es que así como nosotros los humanos aprendemos tal vez por experiencias, aprendemos leyendo, entonces existen herramientas que tienen la capacidad de
autoaprender y a veces se autoaprende entrenando. Hay algo que se llama aprendizaje automático, un concepto que es machine learning, que es básicamente pasarle mucha información a ese dispositivo para que vaya aprendiendo. Hoy en día también vemos cómo hay algunas herramientas de inteligencia artificial que han comenzado a mostrar capacidad creativa. Y cuando hablamos de capacidad creativa, Ya por ahí hay un robot que es capaz de hacer chistes, que es capaz de escribir una canción. ChatGPT incluso, yo le puedo escribir y decirle, mira, yo quiero que tú me hagas un dembow. Y ese dembow va a hablar de las mujeres, va a hablar de carros y va a hablar de telesistema. Esas palabras yo quiero que tú me las integres en ese dembow. Y tú le escribes eso y ChatGPT en fracciones de segundo te escribe un dembow. Esa es la capacidad creativa. Esa es la capacidad creativa. Pero no es difícil, Juan, porque un dembow no tiene más de 30 palabras. Bueno, ahí le resulta fácil, pero podría ser... Se repite la misma cosa. Podría ser una balada, podría ser un poema incluso. Vi a alguien que le dijo, escríbeme un poema, no me acuerdo a qué... lo vi que se le pidió a Donald Trump y dijo, no puedo hacer tal cosa. Y le dijo, ahora escríbeme uno sobre Joe Biden y lo escribió. Entonces, Juan, esto del ChatGPT, que tú dices que es una herramienta dentro de la inteligencia artificial, ¿se basa más en la creatividad, no tanto en el autoaprendizaje? No, ChatGPT tiene diferentes características, es una herramienta que tiene meses entrenándose, contiene información desde el siglo XV hasta el 2021. ¿Qué? Toda la información desde el siglo XV, pero no solo eso, también tiene información de la Edad Media y de la prehistoria. Yo anoche le pregunté a ChatGPT, si yo quisiera calcular en términos de millones de páginas, en términos de número, la cantidad de páginas que tú has aprendido, ¿qué número tú me podrías dar? Y me respondió que aproximadamente varios millones de páginas de información ha aprendido. Entonces, no solo eso, esta herramienta ChatGPT tiene la capacidad de interactuar como si se tratara un humano, utilizando lenguaje natural, maneja decenas de idiomas. Entonces tú le puedes preguntar cualquier cosa. En vez de tú ir a Google, por ejemplo, a preguntar, a buscar información, tú le podrías dar instrucciones a ChatGPT para que te responda. Por ejemplo, y lo publiqué por ahí, le dije a ChatGPT, yo me voy a lanzar, no es cierto, pero me voy a lanzar a diputado para las elecciones del 2024. Y yo necesito escribir un discurso que hable de desigualdad social, de acceso a servicios básicos como la educación, de seguridad ciudadana. Y un discurso que sea inspirador. Wow. Y ChatGPT, de manera automática, escribe el discurso. Y es sorprendente, con lógica, pero yo pudiese hacer un ejemplo, por ejemplo, y leerlo, pero es sorprendente. podría decirle a ChatGPT, escribe el discurso para el próximo 27 de febrero. Exactamente. Se lo hace. Lo que yo estoy seguro es que ChatGPT no hace un cafecito, como el que te trae Kenia. ChatGPT, tráemele un café a Juan Matos. Gracias, Kenia. Todavía no tiene esas capacidades. No tiene esa capacidad. Pero así que Kenia le lleva a ChatGPT. Pero qué herramienta más, da como un cierto temor también, da miedo. porque uno se queda como que, ¿qué es esto? Sí. ¿Cómo se siente, por ejemplo, usted que conoce bien este tema de la tecnología? ¿Hay que temer, como dice Indira, o hay que esperanzarse y decir, bueno, la inteligencia artificial hará una humanidad quizá más fácil, más productiva? En este valle de lágrimas será más fácil andar. Ahí hay algunos desafíos con respecto a la inteligencia artificial. Y hay un punto que mencioné que la inteligencia artificial todavía no ha logrado y preocupa, que es la autoconciencia. La ética. Autoconciencia de manera general. Y hemos visto películas en donde los robots toman conciencia y deciden, pero ven acá, y si yo soy más inteligente que el humano, ¿por qué yo tengo que doblegarme? Déjame ponerlo de esclavo. Exacto.
hasta este... iRobot. Yo vi una iRobot, sí. con este muchacho, con Will Smith. Con creo Will que- Smith. Will Smith. Entonces, hasta este momento se dice que no lo ha logrado, pero Elon Musk escribió un tuit, alguien así supervisionario, y dijo, miren, esta tecnología es tan sorprendente que me aterra. A él. Y Es un aterrador en Elon Musk, muchas hablando cosas. de ChatGPT. Ay, ay, ay. Sí, y es porque la capacidad que tiene esta tecnología es sumamente sorprendente. Por ejemplo, la están prohibiendo en algunos centros académicos de Estados Unidos, Sí, en eso, universidades, sí. Ah, porque sí. tú le puedes decir, y no quiero dar ideas, pero tú le puedes decir a ChatGPT, Ay, ay, ay. mira, yo necesito hacer un trabajo final sobre el régimen de Trujillo. Y te lo hacen. Te lo hace y no da plagio, Sí, eso, a eso porque iba. ¿Cómo, ChatGPT... cómo burla el plagio? No, es que ChatGPT no busca en internet. ChatGPT a través del conocimiento que tiene, hace lo que yo estoy haciendo. un Te dice razonamiento. razonamiento natural. Y tanto plagio, Juan, que hay Entonces- ahora con el tema de los trabajos universitarios, yo no me quiero imaginar entonces, Bueno, con eso que tú dices, de que ese chat puede hacerte un trabajo y que no se ha detectado el plagio. Exacto, con las herramientas convencionales no, sí se están trabajando y por ahí hay algunas herramientas de inteligencia artificial que detectan plagios hechos por inteligencia artificial. Excelente. Que te dice qué tanta posibilidad existe de que ese texto sea creado por un humano. Para el día yo escribí un artículo, 20 peligros Ujú. en la educación de la inteligencia artificial. Y en ese artículo yo narro, y lo pueden buscar, Búsquenlo en el cuáles son, periódico eldia.com.de. Aprovecho, cuáles tú sabes, son para esos una cuña 20 gratis. peligros de la inteligencia artificial. Ah. Lo más gracioso, lo más interesante, es que es el artículo, que lo van a ver súper coherente, no fue escrito por mí, fue escrito por ChatGPT. No. Y al final del texto yo digo que esos peligros de ChatGPT Están fueron escritos por la ChatGPT. mismo ChatGPT. Como Wow. inteligencia Juan, artificial. no, pero no puede ser. Así es. Sí, quizá tendríamos que volver al método, en algún momento quizá la humanidad tenga que volver sobre sus inicios y quizás, pienso yo, a ver qué dice el profesor, hay que recordar, Juan Mato, el profesor universitario también, que a un alumno se le hace fácil recitar o coger un ensayo, ahora más con el ChatGPT, pero habría que ver si que lo escriba a mano, por ejemplo, o que se le pregunte, como hacía Andrés de Mateo conmigo, vamos a leer esa obra. El próximo jueves tenemos esa obra. Tú la leías, eso es literatura hispanoamericana, en literatura dominicana, y cuando llegaba, tú tenías que, y él te preguntaba de cualquier cosa de la obra y él sabía si tú la habías leído o no. Habría que volver a ese Sí, método rudimentario. probablemente sí. Hay herramientas como esta. Todas las herramientas tienen aspectos positivos y aspectos negativos. Ahí básicamente lo que tenemos que ver es cómo nosotros podemos sacar provecho a estas herramientas. Pero esta herramienta incluso, sin tú ser programador, tú le dices, mira, yo quiero hacer un programa en tal lenguaje de programación que me haga tal cosa y él te escribe el código. No, ya sí No, usted le puede decir desde la perspectiva de creatividad, mira, yo quiero hacer un comercial de Café Santo Domingo, Hay los publicitarios. de Café Santo Domingo, y hazme un script, y él te hace el texto y te pone la creatividad. Entonces, la capacidad de esta herramienta no tiene límite. no tiene límite. Es sumamente asombroso. Este tipo de herramientas van a cambiar la humanidad. De hecho, ya nosotros estamos viendo, por ejemplo, vehículos como el Tesla, tiene inteligencia artificial y reacciona hacia diferentes componentes del exterior. Eso es inteligencia artificial. Entonces, en el día a día nosotros estamos viendo... Cuando llega un vehículo y hay un sensor de movimiento y él se sube la baranda o baja, eso es inteligencia artificial. Es inteligencia artificial porque tiene que ver el ambiente, no solo son los temas de los sensores. Entonces, en nuestro día a día, poco a poco, se están integrando elementos de inteligencia artificial. Juan, ¿no? ahora que tú mencionas eso, entonces, por ejemplo, esos mapas que uno usa para manejar y demás, ¿eso es inteligencia artificial o es otro tipo de herramienta? A ver, hay muchos componentes que podrían tener inteligencia artificial. En el caso de Waze, por ejemplo, básicamente Ajá. utiliza información que la gente va alimentando y bueno, ahí más o menos calcula la ruta. Ahí puede haber un poco de inteligencia, ¿no? Y cuando en el microondas yo
le pongo ahí, por ejemplo, yo que lo uso poco, pero bueno, y le pongo ahí, caliéntame ahí 2 minutos el arroz, ¿verdad? Me lo calienta y cuando yo voy a abrir, antes de abrir de golpe la puerta, en algún momento me dice cool, o sea, frío. ¿Ahí es una inteligencia artificial? No necesariamente, hay quizás sensores. Sensor de temperatura, sí. solo. Exacto. La inteligencia artificial es más compleja. Hablamos de herramientas que aprenden, que van aprendiendo. Incluso ChatGPT, en la medida que tú vas interactuando con la inteligencia artificial, va aprendiendo. Actualmente hay más de millones de usuarios y los usuarios van colocando información, van aportando. No es preciso 100%, a veces puede ser que se equivoca, pero tú le dices, mira, te equivocaste, ¿verdad? Pero la precisión es una cosa asombrosa. Por ejemplo, para los abogados, un abogado puede decirle, mira, yo quiero que tú me hables sobre el marco jurídico que tiene que ver con educación. Y él te va a buscar todas las leyes, la Constitución, y donde quiera que hable de educación te lo va a decir. Entonces eso te ahorra mucho tiempo de ponerte a buscar. Ay, entonces, adiós, abogado. ¿Y los periodistas, Juan? ¿Y los periodistas? ¿Tú le puedes decir, escríbeme un artículo de tal y tal cosa? Pero claro que Ay, sí. Déjame decirte que en el periódico, Monegro, que es el director del periódico El Día, dijo, vamos a ver si esto es verdad. Y pidió a ChatGPT que hiciera un artículo y se hizo y nosotros lo publicamos y se dijo, esto fue hecho por ChatGPT. Y tenía aceptable, vamos a decir. Aceptable. Fíjate, hace un par de años, el doctor Iván Gatón me regaló un libro que yo le exhorto a la gente que lo vea. Supongo que tú lo has visto, Juan, que es 21 lecciones para entender el siglo XXI. Yuval Noah Harari, el judío americano, que es un gran intelectual, filósofo, historiador. Y él habla mucho de esta inteligencia artificial. Ponía, por ejemplo, de un robot que era capaz de ganarle al mejor ajedrecista. Claro. Al mejor ajedrecista, una computadora. Eso es un fragmento de inteligencia artificial. Y lo aprendió en lo que al otro le costó no sé cuánto tiempo. Este lo hizo en horas. Integró todas las jugadas posibles que podían hacerse y le ganaba entonces a la anterior computadora. Ahora no recuerdo cuáles eran las dos empresas que estaban disputándose esa partida de ajedrez. Quiere decir que estamos entonces ante un desafío o una oportunidad. Se abre una nueva puerta para la humanidad o vamos hacia un peligro inminente. Ambas cosas. Primero tenemos, como comentaba, una herramienta que tiene muchísimo potencial, mucho potencial para hacer muchas cosas y hacer uso de manera positiva. Pero también tenemos una herramienta que podría tener un mal uso, porque estamos hablando de hacer artículos, pero podrían ser cosas más complejas. O sea, yo le puedo decir a ChatGPT, oye, me quiero hacer una bomba. O sea, estamos hablando, o puedo plantearles situaciones más complejas y situaciones más delicadas. Sí. Hay dos versiones de ChatGPT, hay una versión que es gratuita, hay una versión que es de pago, creo que unos $20 mensuales. La versión que es de pago tú le puedes preguntar cualquier cosa. Entonces, si es una persona creativa que tiene malas intenciones, puede preguntarle cosas que también le va a dar respuesta, ¿no? En el chat preguntan, en el chat de YouTube, sí, no en chat. Pregunta César Martínez que quiénes fueron los que fundaron o los que crearon este chat GPT. Ya, hay una organización llamada OpenAI, que es una organización que hace diferentes componentes de inteligencia artificial y tiene diferentes herramientas que ha creado. Y bueno, ChatGPT es una herramienta que salió hace pocos meses, como en octubre, y bueno, hoy en día tiene, creo que son más de 100 millones de usuarios. Wow. O sea, Germán mencionó que Bing de Microsoft, el buscador, ha integrado ChatGPT en el buscador y bueno, ahí utilizando ese buscador Bing, tú puedes obtener algunas respuestas, aparte de lo que aparece de manera general, tú puedes tener algunas respuestas inteligentes, ¿no? Juan, antes tenemos que irnos a la pausa, pero quisiera preguntarte antes sobre la importancia de la ciberseguridad, que también es otro aspecto que tú dominas. Bueno, ciberseguridad es básicamente establecer controles para nosotros protegernos en el mundo digital.
Y lo que pasa es que ahora todos nosotros utilizamos teléfonos celulares, tenemos una cuenta de banco en donde hacemos transacciones y bueno, nosotros también podemos ser objeto de un fraude, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ser cuidadosos sobre a quién nosotros le entregamos información, por WhatsApp, por correo electrónico, donde nosotros estamos dando clic, donde nosotros estamos colocando nuestras credenciales. Entonces, nosotros tenemos que proteger nuestro comportamiento en nuestro mundo digital porque existe la posibilidad de que un ciberdelincuente quiera robar tus datos o tus dinero, ¿no? En el caso de las transacciones electrónicas, ¿no? Y ya en otra ocasión hemos hablado de la suplantación de identidad o el llamado phishing, que es lo que ha pasado últimamente. En semanas atrás estuvo muy de moda eso con uno de los bancos. Así es. Pongan atención, vean esta entrevista de nuevo, compártanla con su gente porque aquí usted va a aprender sobre este asunto y busquen la anterior con Juan Matos, ¿verdad? Juan, solo resta agradecerte que te haya levantado tan temprano con esta buena temperatura que ha hecho hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. En Twitter yo estoy como Juan Matos y ahí comparto información de cierto valor. Muy dinámico, muy dinámico. Señores, nosotros vamos a una breve pausa y retornamos con cine. Con más de El Día. Hoy le toca, hoy es viernes, hoy va Esteban Insausti para hablar de buen cine. No se lo pierdan. A la paz. A la El Día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.